Hola amigos de Aleph TV, bienvenidos a su programa. Yo soy Isis Majalani y pues les doy la más cordial bienvenida a este especial de Año Nuevo que tenemos preparado para todos ustedes. Y que ya me imagino que están listos con todos sus rituales para empezar el Año Nuevo con el pie derecho. Pues no dejen de disfrutarlos. Recuerden estrenar algo, ponerse un billetito debajo de su zapato, ponerse algo rojo para el amor, todo lo que sea para la prosperidad y la abundancia. Recuerden que lo más importante es lo que ustedes piensan y es lo que van a traer para este nuevo año y pues todo lo que quieran se les va a cumplir porque es el año de la cabra y también es un año en el que vamos a tener pues muchas cosas muy bonitas, con muchas cosas de interesantes, de abundancia, de prosperidad. Y todo lo que piensen se les va a cumplir. Así que sepan pedir las cosas, porque luego pedimos mucho trabajo, pero no con la suficiente paga. Y pues el chiste es que tengamos trabajo, pero con una paga bien remunerada y mucho amor, muchas cosas muy lindas. Yo les deseo lo mejor para este año y vamos a comenzar con este especial en donde tenemos preparadas las coreografías de la maestra Juliana Montserrat Castro Beltrán, porque tuvo su evento Hau'oli Makahiki Hou, que quiere decir Feliz Navidad en olelo o hawaiano. Y vamos a presentar las coreografías navideñas de las diferentes maestras que participaron en este hermoso evento de Six Flags. Así que pues vamos a verlos y a disfrutarlas. Y en este especial de Año Nuevo queremos terminar con una entrevista verdaderamente interesante y muy importante para Aleph TV, que es con la maestra Joelle Berg, que si ustedes recuerdan, en el especial navideño nos dio la primera parte, pero aquí pues vamos a presentar la segunda parte, muy interesante. Chequen todos los datos que ella nos proporciona. Recuerden que es muy importante tomar seminarios con gente nativa, porque esto nos abre nuestra mente a otras dimensiones para aprender muchísimo más. Si tienen la oportunidad, no dejen de asistir a los diferentes eventos que va a realizar Seniajo. Chequen su página de internet y también si tienen alguna duda, pues por supuesto el Centro Multidisciplinario Aleph puede ayudarlos a resolver cualquier tipo de estas dudas. También todas las cortesías, todos los regalos que se han ofrecido durante el año, recuerden que se otorgan por medio de inbox y ahí se les dan todas las indicaciones. Pues vamos a ver esta maravillosa entrevista y regresamos para despedirnos. Ok. Et tu as participé dans 14 Heiva? Alors, j'ai participé comme danseuse à 14 Heiva. J'en ai fait 11 avec Temaeva, 2 avec Heikura Nui et 1 avec Toareva, comme danseuse. Okay. Entonces, ha participado en 14 Heivas. Les 11 avec qui? 11 avec Temaeva. Et 2? 2 avec Heikura Nui. Et 1?
et un avec Toareva. Toareva, ok. Et après là? En fait, c'est pas... Ensuite, j'ai commencé à enseigner en 1994. Jusqu'en 1993, je n'enseignais pas parce que je travaillais pour le gouvernement de la Polynésie. Ok, empezó, bueno, a enseñar en 1994, pero en 1993 no trabajó, vamos, como maestra porque trabajaba en el gobierno de Tahití. Alors, en 1993, j'ai eu des problèmes de santé. J'ai appris que je n'aurais jamais d'enfant. Donc, à partir de là, j'ai cessé de travailler pour le gouvernement et je n'ai plus fait que de la danse. En 1993, cuando trabajaba con el gobierno de Tahití, tuvo problemas de salud porque no podía, tener hijos. Entonces, pues bueno, ahí fue donde ya comenzó en 1994 todo, ¿no? Donc, j'ai commencé à enseigner une année plus tard, en 1994, parce que une de mes amies que j'avais aidée pour répéter les chorégraphies de nos Reiva m'a proposé de donner des cours dans une partie de l'île de Tahiti où il n'y avait pas d'école de danse. Donc, j'ai commencé en 1994. Et par chance, j'ai tout de suite eu beaucoup d'élèves. Exactamente. Bueno, empezó en 1994 porque, bueno, un amigo le propuso dar clase y repetir una de las coreografías del Heiva. Entonces, bueno, comenzó a dar el curso en otra isla de por ahí y tuvo mucho alumnado, tuvo muy buena respuesta. Okay. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'en fait, j'aimais enseigner la danse. Donc, je me suis inscrite au conservatoire. Et j'ai fait le cursus complet du conservatoire en tant qu'élève adulte. Y bueno, se inscribió en el conservatorio, hizo el curso completo y bueno, ella remarca mucho que ella terminó ya cuando era un adulto. Voilà. Pero, bueno, no sé, pero por lo que he escuchado, hay mucha gente que ya termina grande esta carrera, ¿no? Ajá. Les conservatoires, il y a beaucoup de personnes qui terminent. Alors, au conservatoire, en tout, il y a à peu près 700 élèves, depuis les tout petits jusqu'au dernier niveau. 700 alumnos, desde los más chicos hasta los adultos, que ella le llama, ¿no? Mais plus on avance dans les niveaux, plus on monte, moins il y a de monde parce que c'est de plus en plus difficile. Bueno, conforme van avanzando, lógicamente cambian de nivel y es mucho más difícil, ¿no? El avance. Alors, quand on arrive dans la dernière année, l'année où je l'ai passée, nous étions 2 à nous présenter et j'étais la seule à la voir. L'année d'après, il n'y a eu personne. Il y a des années où où personne n'obtient le diplôme, c'est-à-dire la médaille d'or, et il y a des années où personne ne l'obtient. Il y a des années où une ou 2 personnes l'ont. Y bueno, hay en los últimos años, según entendí, los últimos 2 años puedes vas presentando, ¿no? Te van evaluando y es posible que puedas obtener también la medalla de oro, pero hay personas que no la llegan a obtener. Alors, il y a une liste sur le Conservatoire artistique de Polynésie publie la liste des personnes qui sont diplômées et médaillées d'or. Pour ce qui est des filles, je crois que nous sommes une 12aine en tout. Okay. Hay una lista en internet en la cual vienen los nombres de las personas que son graduadas y que también tuvieron medalla del conservatorio y dice que a lo mejor son como una docena nada más de personas que han obtenido eso. Voilà. Et je crois qu'il y a 2 garçons et 12 filles. Que hay 2 hombres y 12 mujeres. Cree que eso es, más o menos la cifra. Ok, una pregunta. ¿Tienen que ser nativos tahitianos para estudiar esta carrera o cualquier persona puede ir y estudiar? Quelques personnes pour étudier avec les conservatoires et compléter les cours ou seulement les personnes qui habitent à Tahiti? Tout le monde peut s'inscrire au conservatoire, mais si par exemple une fille mexicaine veut s'inscrire au conservatoire, elle peut. Mais si elle veut aller jusqu'au diplôme du conservatoire, il faut qu'elle reste au moins 10 ans à Tahiti.
Ok, ella le llama diploma a lo que nosotros le llamamos certificación. Entonces, sí, aunque sea mexicana, que en este caso es lo que dice, sí puede, pero solamente después de 10 años de estudiar en el conservatorio puedes tener una certificación. Alors, il y a au moins une fois par an, parfois 2 fois par an, il y a un cursus spécial qui dure 1 semaine et c'est réservé aux étrangers. Ça n'est que pour les étrangers. Et à ce moment-là, ça ne dure qu'1 semaine. Donc, il y a 6 niveaux pour ce cursus. C'est 1 semaine pendant laquelle il y a 10 heures de cours. Et c'est au conservatoire et c'est réservé aux étrangers. C'est-à-dire que les personnes qui vivent à Tahiti ne peuvent pas le faire. Oh, okay. Bueno, hay un curso especial para los extranjeros, son las personas que no habitan en Tahití y pueden tomarlo durante una semana. Combien d'heures? 10. Durante 10 horas. 2 heures tous les jours. 2 horas al día. Ok, esta es una información muy importante porque mucha gente, muchos mexicanos, desean ir a estudiar a Tahití, a ver si se puede, si no se puede, como que hay muchos tabús que no hemos roto, ¿no? Exacto, que no sabemos. Y fíjate que es algo que yo estuve, bueno, ahora que estuvimos por Facebook, Joel y yo, y por Skype y todo, platicando, yo le decía, es que, vamos, ¿me puedes tú traer una certificación? Y me decía, mira, te digo, lo que nosotros llamamos un diplomado, eso es el PEC Master de Magnifique Pauline. Sí, es para las maestras, formación del enseñamiento de Lori Tahiti, eso es formación, vamos, en la enseñanza en el Lori. Y entonces es a lo máximo que nosotros podemos llegar con el Conservatorio de Tahití, ¿no? Que también ella pues estudió ahí. Y es pertenecer también a la escuela de Tuamarama, depende de si tú sigues la línea también de Joel, vamos, y que ella siga siendo tu maestra, etcétera. Y lo padre es que se comparte la música, las coreografías, etcétera. Y yo estaba, ok, entonces ya, tal cual, no podemos nosotros tener una certificación del conservatorio, aunque vayamos allá 1, 2 semanas, un mes. No, de verdad, porque de repente yo decía, pero es que ¿cómo? ¿Por qué? O sea, no entiendo. Y ella me decía, perdón, es que es un diploma solamente, o sea, lo que yo te puedo dar, un diplomado, vamos a llamarlo así, y no una certificación. Si no, tú vienes acá a Tahití 10 años y con mucho gusto, ¿no? El conservatorio te lo da. Y yo, la verdad, estaba en la creencia de que tal vez nosotros como mexicanos o cualquier otro país podía obtener una certificación del conservatorio con alguien que represente el conservatorio, pero no es así. L'attestation qui est donnée aux étrangers, il est précisé sur cette attestation que ça n'est pas un diplôme d'enseignement. Le diplôme d'études traditionnelles et la médaille d'or est un diplôme d'enseignement, pour enseigner. Mais ce que le conservatoire délivre aux élèves étrangères n'est pas un diplôme d'enseignement. C'est écrit sur le certificat. Ok, en el certificado o el diploma que te dan en el conservatorio, si eres extranjero, vas 1 semana o 2, no quiere decir que tengas, vamos, como carta abierta para enseñar, no es para enseñar, sino solamente tú como bailarina. Y bueno, para ya tener el conservatorio, pues como volví a comentar, ahí sí dice que es para la enseñanza del Lori Tahiti una vez que estás certificada por el conservatorio. Okay. Oh, no, bueno, pues es que de verdad que es una información muy valiosa. Se las agradecemos porque están dando muy buena información a todo el público mexicano que tenemos estas inquietudes. Sí, pues la verdad yo era una de ellas, porque te digo que de repente nos hace así como que las cosquillitas, etcétera, de ver cómo le podemos hacer. Y escuchamos también que, bueno, gracias a Dios hay muchas personas que tienen oportunidad de ir a Tahití, que yo quisiera también estar por allá, algún día, si Dios quiere, estar por allá, en aquel paraíso. Pero pues sí, vamos, yo lo que estaba buscando era en Monterrey tal cual, que te digo que comenzó todo, que de allá soy servidora, y yo le decía a las maestras, oigan, fíjense que tenemos esta oportunidad, tenemos la oportunidad de emprender la línea del conservatorio con Joel, y iba a ser, vamos, para nosotros poder enseñar. No va a ser una certificación tal cual porque no la podemos obtener, pero sí una formación en la enseñanza del Lori, que tanto el lenguaje como la danza, como, vamos, práctica, y tú también como persona, empaparte de la cultura, creo que eso es lo que más amamos, ¿no? Y es lo que queremos realmente, ¿no?
Y claro, sobre todo porque todas las personas nos enfocamos más en la cuestión dancística y no tanto en la parte espiritual, la parte que el lenguaje, estas situaciones. ¿Qué nos podría decir, Joel, acerca de la cuestión espiritual en el Ori Tahiti? Qu'est-ce que tu nous peux dire de la spiritualité, spiritualité du Ori Tahiti? Alors, le Ori Tahiti, comme toute autre sorte de danse, a une finalité de nature spirituelle. Alors, à Hawaï, par exemple, les danses sacrées ont été préservées. À Tahiti, la danse en Polynésie, donc à partir de Tahiti, la danse a été interdite. La pratique commune, collective de la danse, c'est-à-dire la danse en groupe, a été interdite à partir entre 1819, 1819, et 1882, 1882. Ok, pues bueno, como cualquier otra danza también tiene, su lado espiritual, y tanto el hula también, que bueno, ahorita lo dijo súper rápido, pero el hula que también tiene su lado espiritual. En Tahití, más que todo es que lo bailan en grupo desde 1890 y bueno, también entre 1800, ¿qué le 1882. 1992, entonces, 1892, perdón. Y bueno, pues lo que dice que más que todo, vamos, yo lo traduzco a que es bailar en grupo, es el compartir tal cual la danza, que es lo que nos da el Ori Tahiti, ¿no? Vamos, a diferencia de otros tipos de danza, es como más grupal, igualmente como solista, pero es más el compartir, ¿no? Okay. Alors, il y avait des danses qui étaient liées à la spiritualité. Elles étaient le fait, c'est-à-dire que il y avait des danses populaires, c'est-à-dire que toute la population pouvait danser, et des danses qui étaient exécutées uniquement par des professionnels. C'était une confrérie par les Arioi. Et les Arioi étaient eux-mêmes connectés avec le dieu Oro. Ok, entonces dice que hay danzas que pueden bailar toda la población y hay otras que nada más los bailarines profesionales porque conectan a Arioi. A Arioi, que C'était une confrérie, a group of people. Oui, oui. C'était des professionnels, des artistes professionnels de la danse, de la musique, de la fabrication des étoffes matérielles, tapa, du théâtre et de l'art oratoire. Bueno, son los profesionales en la música, en la danza, en el teatro, etcétera, ¿no? Etcétera. Ok, Sonia. Ahora, ces personnes, ce groupe de personnes a été complètement interdit à partir de 1819 et ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Quand ils avaient des enfants, ils devaient tuer les enfants à la naissance. Donc il n'y a pas eu de transmission de la partie sacrée de la danse. Ok, bueno, esto fue en 1890 y bueno, cuando ellos si tenían hijos los mataban porque era una parte sagrada la danza, o sea, no podían tener hijos en ese entonces, vamos, en relación a eso, ¿no? O sea, hasta en eso nos parecemos también un poquito la cuestión de nuestros ancestros, ¿no? Ajá. Sí, de hecho, y la verdad es muy interesante que de repente, no sé, a lo mejor en esta cultura, o sea, nuestra cultura mexicana, tanto la cultura de Tahití, etcétera, como de otros países, vamos, es una mezcla y se parece y está relacionada, es la humanidad como tal, ¿no? Exactamente, sí. Et maintenant, depuis le début des années 80, il y a un processus on essaie de retrouver toute la partie spirituelle de la danse. Y bueno, después de ese tiempo estaban buscando ya la parte espiritual de la danza. Ok. Oye, Senia, bueno, está bien interesante todo lo que nos están contando. Gracias. Quisiera que le dijeras al público quién es Senia Ho, a qué te dedicas, que aparte de la danza polinesia, tú que bailas otras cosas.
Así es, pues bueno, bailo desde los 8 años diferentes tipos de danza. Comencé con gimnasia olímpica, natación, vamos, en el ejercicio, ¿no? En deportes, natación, gimnasia. Después ahí me metí a folclore, jazz, contemporáneo, etcétera. Y nos vamos así como en las danzas. En hip hop estuve también varios años. Compitiendo también, y de ahí pues bueno, ya partimos cuando yo tenía 16 entré a las polinesias, a las danzas polinesias, y la verdad me encantó. Batallé mucho con mis manos porque bueno, ya sabrás que el hip hop es así como que muy rudo, y a mí me decía mi maestra, parece que estás comiendo una hamburguesa, ¿no? Porque las manos nada más, ¿no? Pero bueno, y entonces estuve desde los 14, 15 años más o menos en la Polinesia, y a los 16 ya comencé a enseñar, fue cuando empecé a enseñar hip hop, y ya más adelante también Polinesia. De ahí en el 2006, bueno, también competí en Polinesia. En 2006 empecé con belly dance, y seguí también con belly dance, y ahorita pues bueno, también soy maestra de belly dance, y pues ahí vamos viajando también a través de la República y Estados Unidos, enseñando también estos tipos de danza. No, y déjenme contarles que bueno, yo no era muy fanática del belly dance, pero yo desde que te vi bailar en un video dije, ay, qué bonito baila, en serio que sí me llamó la atención, una gran diferencia, ¿eh? Qué linda, muchísimas gracias, la verdad lo aprecio mucho. Pero sí sé, vamos, como todo tipo de danza es como un estilo, ¿no? Cada quien tiene su estilo, lo que representa y todo, y a mí la verdad me da mucho gusto poder compartir por lo que nos gusta, tanto tú también como maestra, ¿no? Vamos, sientes eso, y creo que la enseñanza es para amarrar el conocimiento, porque vamos, lo aprendemos y lo practicamos, pero cuando lo enseñamos es tú misma te acuerdas de qué hay que hacer, qué no hay que hacer, etcétera, como lo estás diciendo constantemente, igualmente, ¿no? Vamos, te reafirma, ¿no? Es así como también el lenguaje, ¿no? El lenguaje de, por ejemplo, el tahitiano, ¿no? Pues cómo se decía a la derecha, cómo se decía a la izquierda. Y cuando estás en clase, como lo tienes que repetir tantas veces, ya vamos, ya se te queda y dices, ok, ya lo tengo, ¿no? Lo voy a aplicar. Exactamente. Sí, oye, y entonces, bueno, ¿cómo surgió la idea? Surgió la idea de lo que nos estabas platicando, ¿no? De traer a alguien, de que nos compartiera también su historia, su lenguaje, ya que pues no lo tenemos aquí a la mano Tahití, pero aquí está Joel. ¿Y qué nuevos proyectos tienen? Pues mira, la idea de Joel más que todo fue de Cristian Figueroa, que también pues bueno, es mi novio, e igualmente un saludo a Cristian, que está por ahí también, y fue idea de él. Me dice, oye, es que necesitamos traer a alguien, ¿no? Porque nosotros también tenemos una empresa de espectáculos llamada Amazing Events, tenemos la compañía de danza que es Xenia's Royals Company, y bueno, entre otras, ¿no? Y todo enfocado a la cultura. Entonces me dice, oye, busca a alguien, y yo, bueno, pero voy a tener que buscar en francés porque si no vamos a encontrar a alguien nativo, ¿no? Porque es lo que nosotros queremos. Y me dice, bueno, está bien. Entonces ya empecé, hicimos la conexión, Joel muy linda, nos contestó, súper amable, vamos, muy rápido y muy flexible, que eso nos gustó mucho, ¿no? Sí. Porque también el traerla desde allá es súper fuerte. Claro. Pero bueno, ya de ahí, como comentas tú, que qué es lo que sigue Magnifique Polynésie anual, vamos, este es un evento anual que va a seguir. Los invito también a Monterrey, a las escuelas que quieran también participar en el show ahí en Monterrey, están cordialmente invitadas, va a ser más o menos por el mes de noviembre ahí en el 2015, e igualmente tenemos otros eventos que me gustaría comentártelo. Por ejemplo, Fusión Cultural es un evento anual que tenemos en Monterrey, pero es a beneficio. El año pasado lo hicimos a beneficio de una casa hogar. Incluso fueron maestros, vamos, muy conocidos, por ejemplo Saba Santos, que es uno de los más conocidos en México de flamenco, súper lindos, la verdad, nos apoyaron mucho, porque lógicamente es un compartir para poder dar. Y vamos, me encanta mucho ese evento. Y también el encuentro de danzas internacionales, ENDI es otro evento también anual, pero ahí entra las danzas polinesias, entre belly dance y ritmos latinos. Okay. Y es un evento también tipo Magnifique, que es grande y todo, y igualmente, bueno, están invitados por ahí, vamos a estar con todo esto. Ok, y para todos estos eventos se tienen que poner en contacto directamente contigo, Facebook, número, para que salgan ahorita en la pantalla, por favor, y la gente te pueda contactar. Mucho gusto, sí, claro que sí. Magnifique Polynésie es Magnifica con QU, y al final, Polynésie, la primera Y, la segunda I latina y termina con E, bueno, es en francés, ¿no? Magnifique Polynésie, ese es el Facebook. E igualmente tenemos ENDI Monterrey, así END I latina.
Endy Monterrey para el evento que les comento también de las danzas internacionales. Y tenemos Fusión Cultural también. Y bueno, también servidora, el Facebook Zenia Jo, Z-E-N-I-A, y mi apellido es J-O. Para estar en contacto, cualquier cosa, cualquier duda, tenemos también la página, el correo es contacto@kzcompany.com.mx. Perfecto, pues ya saben, vienen muchos eventos, muchos proyectos, muchas cosas buenas con Zenia, con Cristian, con toda la gente que está involucrada. Y bueno, ya vamos a terminar casi nuestra cápsula, pero no sin antes que Joel, por favor, nos diga cómo se ha sentido en México, qué se lleva, y un mensaje que nos quiera dejar a todos. Qu'est-ce que tú... Eh bien, je trouve que les Mexicains sont des gens très joyeux. Les circonstances de la vie au Mexique sont certainement très loin d'être toujours faciles. Et j'ai trouvé que mes élèves avaient beaucoup de joie. Tout le monde est toujours en retard, mais ça fait rien. Et viva México! Dice que, bueno, los mexicanos, pues vamos, estamos así como muy alegres todo el tiempo y también que sabe que estamos pasando por a lo mejor por situaciones fuertes, ¿no? Así acá en México, pero sus alumnos le gusta mucho porque, vamos, la participación es muy padre y como les comento, estoy traduciendo así como que lo que se me viene a la mente y dice que también la mayoría llega tarde, entonces la mayoría, y por eso dice Viva México, ¿no? Ya se agarró. Je pense que la manière d'être des Mexicains, enfin du moins des Mexicaines, va très très bien avec l'esprit de la danse tahitienne. Dice que bueno, las mexicanas hacen muy bien el trabajo, vamos, de la danza de Lori Tahiti. Okay. Y un mensaje, un message. Eh bien, surtout, continuez à danser et enjoy Ori Tahiti, et de plus en plus, et puis n'hésitez surtout pas à venir à Tahiti. Y bueno, que disfruten de la danza más y más, y por favor, no duden en ir a Tahiti. Okay. ¿Regresarías a México? I hope so. Espera regresar a México. Okay. No, pues todos esperamos con mucho gusto que regreses. Y pues que todo sea un éxito, todas las clases que están haciendo, que continúe todo lo mejor. Y pues ya tienen los datos de contacto por si quieren. Y pues la verdad es que sí les recomendamos mucho que asistan a estos eventos que son muy, muy bonitos. Muchas gracias, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad y bueno, un saludo a todos igualmente. Por allá a todos los de la República que gracias a Dios, pues bueno, nos abrieron también las puertas e igualmente a Joel. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y pues bueno, nos vamos y regresamos al LEP TV. No se vayan. Y bien, ¿qué les pareció? Maravillosa esta entrevista. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Y pues vamos a despedir el año. Recuerden que todo el equipo de Aleph TV les deseamos lo mejor. Empiecen el año con el pie derecho. Agradecemos infinitamente a Dios, a nuestras familias y a todas las personas que han estado cerca para realizar este hermoso proyecto de Aleph TV y a toda nuestra familia hawaiana que nos ha apoyado muchísimo para obtener un hermoso reconocimiento de primer lugar en rating. Así que esperamos que el próximo año pues sigamos teniéndolo y también sigamos teniendo más triunfos, así como a cada uno de ustedes en sus escuelas, en sus academias, en todos los proyectos que realicen. Les deseamos de verdad lo mejor. Mucho amor, mucha prosperidad, mucha salud, todo lo mejor para ustedes. Y pues nuevamente mil gracias a todos, a nuestro querido amigo Jesús MP. Y bueno, no tendría
el tiempo suficiente para agradecer a todas las personas que han estado en el set, grabando, compartiendo, apoyando. Gracias a todas, maestras. Gracias a todo mi equipo que siempre está conmigo. Gracias a Dios, gracias a mi familia. Y pues vamos a despedir el año muy felices. Fue un excelente 2014 y pues vamos a empezar un 2015 con muchas bendiciones. Gracias y nos vemos para el siguiente año.